Hola y bienvenidos a un episodio más de Eureka Podcast, el espacio donde cada semana conversamos con personas llenas de inspiración, estrategia y liderazgo. Yo soy Carlos Gutiérrez y me encanta contar estas historias de personas reales, como tú y como yo, que luchamos cada día por mejorar nuestro metro cuadrado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Eureka Podcast. En esta ocasión me encuentro muy bien acompañado por Carlos Vázquez, quien pues es especialista en potencialización del talento en las organizaciones. Ha trabajado en infinidad de marcas, en infinidad de empresas. Yo creo que sería una lista interminable de compañías en las cuales podemos mencionar, pero sí destaco donde se encuentra actualmente, que es en Palacio de Hierro, actualmente pues trabajando precisamente en lo que le apasiona, en el talento, en la transformación organizacional. Una persona de quien me han platicado mucho de su trayectoria, de sus logros, de su inspiración, y a quien tenía yo muchas ganas de conocer. Quiero mencionar que es la primera vez que nos vemos pues en vivo prácticamente, pero creo que cuando a una persona la conoces, así sea por un medio digital, y te transmite esta calidez, sabes perfectamente que todo lo que te han platicado de él es correcto. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Eureka. Muchas gracias, tocayo Carlos. Gracias por la invitación. Un gusto para mí el estar aquí, el compartir, y yo encantado de poder conversar contigo el día de hoy. Hombre, muchísimas gracias. Y precisamente como decía yo hace un momento, el aspecto de esta calidez humana, este acercamiento, se siente de inmediato. O sea, hoy en día la tecnología nos separa a veces mucho, pero un mensaje de texto bien elaborado, bien estructurado, puede acercar a las personas. Yo te confieso, tenía un poco de reserva de comunicarme contigo, pero en cuanto sentí la retro, dije, no, pues de aquí soy y vamos para adelante. Sí, pues la comunicación es un tema de siempre. El no conocer a la gente y el verlo en una foto o algo siempre te da una imagen, ¿no? Entonces, qué mejor que tener esta conversación y poder darnos la oportunidad de conocernos. Yo encantado. Muchísimas gracias. Y pues vamos a hablar un poquito acerca de tu persona, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Así es. Orgullosamente, burro blanco del Poli. Orgullosamente burro blanco del Poli. ¿Qué estudiamos por allí, Carlos? Fíjate que tuve oportunidad de estudiar mercadotecnia desde nivel medio superior, ¿no? En el Politécnico, en una de las vocacionales, y después me incliné justo por mantener esa línea de marketing. Lo más cercano en el Politécnico en su momento era relaciones comerciales, y egresé como licenciado en relaciones comerciales por parte del Poli. Estoy en la ESCA de Santo Tomás, Escuela Superior de Comercio y Administración, en la Ciudad de México, y pues es donde orgullosamente egresé, y para mí una de las grandes instituciones a nivel México e internacional en términos académicos, ¿no? Me parece muy buen sistema educativo. Yo encantado de platicar de mi alma mater. Definitivo que sí, el Poli, la UNAM son referentes obligados de educación en México, por supuesto. Mucha rivalidad, obviamente, entre la formación profesional de ambas instituciones, pero además formadoras de grandes mexicanos, de grandes talentos, y que se desenvuelven muy bien en el ámbito profesional. En este punto, Carlos, un poquito me hablas de la mercadotecnia, un poquito de las relaciones comerciales, pero mi mente no alcanza a enlazar cómo estos dos caminos se dimensionan en lo que es el capital humano. O sea, a lo mejor soy muy inexperto en la materia, pero yo realmente replico marketing con publicidad y área comercial, ¿no? Con ventas. Sí.
Sí, o sea, para ver, parte de mi trayectoria, actualmente tengo 36 años, Carlos, y pues en aquel momento, cuando yo estudiaba en la universidad, pues mi plan era enfocarme a, justo como lo dices, ¿no? A marketing comercial, sobre todo a las marcas. Me encantaba mucho la mercadotecnia. A la fecha me gusta, es algo que me sigue atrayendo. Sin embargo, en este inter, mientras estudiaba y trabajaba, que desde muy joven lo hice, pues entre el trabajo y ir buscando oportunidades, sale una o se abre una oportunidad de empezar en una empresa contact center, donde hoy en día muchas personas también colaboran. Y empecé ahí, ¿no? En una oportunidad que se abrió en capacitación. Empiezo mi primer toque con recursos humanos. En realidad yo solamente en aquel momento buscaba tener un mayor ingreso, ¿no? Para poder mantener y poder sacar mi escuela, pero pues fue más allá, porque me empezó digo, gracias a mucha gente que sin duda ha estado y ha formado parte de mi trayectoria profesional, pero en ese momento fue mientras yo estaba estudiando, continuaba relaciones comerciales, estaba trabajando y ya trabajaba en área de recursos humanos en capacitación. Entonces, el darme cuenta que estar frente al grupo, frente a gente de nuevo ingreso, que eran mis primeras funciones dentro de recursos humanos, y yo tenía que darles una capacitación de producto en aquel momento de servicio al cliente. Y en ese momento pues fue como de, oye, voy por aquí, y afortunadamente líderes, varias personas que fueron acompañándome en ese camino, confiaron en mí, y en poco tiempo empecé a tener un cierto crecimiento dentro de la misma área de recursos humanos, ¿no? Pero empezando desde capacitación. Así fue como empiezo. Y antes de ahí, pues yo estaba muy relacionado a ventas. O sea, yo me enfocaba a vender cosas por contact center. También era uno de los giros que me ayudaba a complementar medio tiempo mi escuela. Entonces yo me enfocaba mucho a ventas, vender tarjeta de crédito, en su momento Sky, que era televisión de paga, principalmente eran como los dos productos que vendía. Y de ahí pues ya me fui a Contact Center, Atento, una de mis principales, las organizaciones en las que me ayudó mucho a crecer, y de ahí empieza mi trayectoria en recursos humanos, sin dejar de lado la parte de mi carrera, que a la vez me ayudó mucho, Carlos, me ayudó mucho porque la carrera me ayudó mucho a entender una perspectiva distinta del cliente, una perspectiva distinta del negocio, de cómo posicionar ciertas cosas, y que en la medida posible recursos humanos también se trata mucho de este posicionamiento, se trata mucho visto desde otra perspectiva más interna, más organizacional, pero también tiene elementos de marketing que te ayudan de alguna manera a generar cambios dentro de la organización. Sí, creo que tocas una idea muy interesante que me gustaría profundizar en ella y hablar de personas, ya sea para ventas o para recursos humanos, es hablar de vender una idea, de posicionar esta idea y de hacer que la idea sea tan tangible que la persona crea en esa idea. O sea, cuando estás en ventas, vendes un producto, pero tú tienes que estar plenamente convencido de que tu producto es el mejor para convencer a la persona de que compró lo mejor. En el caso del capital humano, por ejemplo, a través de la capacitación del personal, pues tú les vendes una idea, la idea de que ellos son las personas más productivas que hay en la organización y tienen que replicar esta idea y compartirla hacia otros, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, tiene que ver mucho y no solo vender por vender ideas en términos de, oye, pues te digo algo y ya, ¿no? Sino hay un compromiso, al menos desde mi experiencia y mi manera de actuar dentro del tema profesional, es esa eh, credibilidad que puedas tener dentro de un equipo y sobre todo dentro de una organización, ¿no? Si tú le dices a un grupo de colaboradores, vamos a hacer esto, tenemos el compromiso de cumplirlo, ¿no? Porque al final no solo, o sea, desde el marketing lo posicionas y puedes vender los beneficios y aquellas cosas que sean más atractivas, pero también hay un manejo de expectativas, y ese manejo de expectativas tiene que ver con lo que dices, pues lo vas a cumplir. Y entonces ese es el reto que le da un sabor interesante al recurso humano, ¿no? Al departamento de personas. Ayuda mucho el no perder de vista esto, ¿no? La credibilidad con la que todos los días debes de ir cumpliendo, porque al final estás impactando en muchas vidas, no solamente en gente que trabaja en una organización, sino al final cada una de esas personas tiene una familia detrás, tiene gente que la rodea, y ese impacto que tú puedas generar como área de recursos humanos se trasciende en la medida que pues
vas impactando a estas personas, ¿no? Exactamente, el que tengas un área de influencia no solo hacia el colaborador, sino hacia una familia completa y que además vas viendo el desarrollo de estas personas dentro de la empresa. O sea, por ejemplo, nada menos mencionabas hace un momento, tú como estudiante cursando tu licenciatura y haciendo un trabajo de medio tiempo, Ujú, formándote, ujú. pero ya una vez egresado, teniendo la primera oportunidad en tu primer empleo formal, ya como licenciado, como egresado. Y progresivamente vas creciendo dentro del mundo empresarial. O sea, no quedarte solo en un área, sino ir escalando. En este sentido, ¿cómo ha sido la ruta de escala en tu trayecto profesional? Pues ha sido, a ver, desde mi percepción ha sido rápida. Afortunadamente creo que he tenido gente desde atento. Pongo desde antes porque desde hace mucho tiempo trabajé en McDonald's, trabajé en muchos otros lados de medio tiempo que te van ayudando, van haciendo un poco, te van moldeando, ¿no? Déjame verlo así. Y ese crecimiento creo que ha sido gracias a mucha gente con la que ha estado conmigo desde la parte personal, mi familia, mis jefes, ¿no? Mis jefas, buenos o malos. O sea, es como oye, desde muchas experiencias al final aprendes, absorbes. Y creo que ese crecimiento que se dio en Atento, después irme moviendo de una u otra compañía en distintos giros, en su mayoría ha sido por invitaciones, ¿no? Porque me han extendido la mano y me han dicho, oye, vente y quiero que sigamos construyendo juntos. Y eso es algo que a mí me ha ayudado mucho en ese crecimiento al día de hoy. No perder de vista eso de finalmente estamos aquí para sumar, para lograr cosas distintas y algo que particularmente yo creo es en ese legado que finalmente estás dejando, ¿no? En una organización, lo que tú haces probablemente impacte a mucha más gente. Por eso creo que siempre hay que ir en ese sentido de hay que construir en función a dejar algo, a dejar esa huella y que trascienda eso. Entonces, creo que eso ha sido un poco de mi crecimiento. Fui creciendo muy rápido, Carlos, fui creciendo muy rápido, creo que en un cierto tiempo, pero gracias a la gente que confía en mí. O sea, quiero decirlo, o sea, tiene un ingrediente muy fuerte, mi forma de ser, mi personalidad, mi resiliencia, mi forma de ver las cosas en algunos puntos, pero sin duda ha sido clave la gente que ha estado ahí, que me ha ayudado y que ha estado conmigo en muchos momentos, pero sobre todo que te extienden la mano. Y yo creo que esa es la oportunidad que a veces tienes. Gente que confía, que te dice, ¿sabes qué? Vente y construyamos. Creo que ese es un poco donde creo que ha sido la clave, ¿no? El conectar con un propósito de hacer cosas padres y eso creo que me ha ayudado a ese crecimiento. Sí, siempre estos ángeles que te van acompañando en el camino y que te van abriendo las puertas y que te van guiando hasta cierto punto para lograr lo que eres, ¿no? Me gustaría saber tal vez, Carlos, tú a quién admiras, tú, cuál es tu modelo a seguir o sobre quién te basas para cada uno de tus logros. Pues mira, a ver, yo creo que más que admirar a alguien, yo no, a ver, mucha gente me inspira, ¿no? En términos de hoy, tecnología, hay gente que conozco, no tanto personajes a nivel mundial, realmente no soy fan de eso, o sea, no es algo que a mí me mueva, oye, mira, esta persona hizo tal, simplemente busco conocer cosas alrededor de mi entorno y aprender de gente con la que colaboro, o sea, mi familia, ¿no? O sea, personas que finalmente sé que por algo hago lo que hago y ahí es donde busco inspiración. Pero respondiendo un poquito más hacia qué me mueve mucho mi familia, pero también mucho mis hijos. Yo soy padre de familia, tengo 3 hijos. Y que no es algo que aprendes de la noche a la mañana, o sea, que diga, ay, esto lo aprendí, sino con el camino vas entendiendo que si quieres dejar un mejor mundo, si quieres dejar una mejor sociedad, un entorno mejor en mi ambiente más personal, pues tengo que ir siendo congruente cada vez más, ¿no? O sea, tengo que trabajar hacia cómo lo que hago, en qué impacta,
y esto a su vez, ¿qué va dejando hacia atrás? Entonces yo creo que más bien el motor son mis hijos, el motor es mi familia, ¿no? Propiamente la gente cercana, y la gente con la que me rodeo, que trato de empatar esa conexión de cómo hacemos para que esto funcione. Entonces, en realidad, yo no te diría, yo no es algo que siga a alguien per se, que admire. Creo que hay muchas cosas que desde muchos lados puedes aprender, pero en realidad la gente como la que me rodeo, esa gente que todos los días se levanta a poner el 100, a todo el camino de llegar a un trabajo, el esfuerzo que hacen muchas personas por recoger a sus hijos, regresar, por hacer, o sea, realmente esa es la forma en la que yo digo, o sea, uno, valora, ¿no? Dos, agradece. Y yo creo que eso es algo de lo que todo el tiempo me digo, ¿no? O sea, al final estoy aquí, tengo salud, tengo trabajo, tengo una familia que me quiere, tengo un entorno profesional en el cual puedo seguir aprendiendo, o sea, y entonces tratas de verlo desde una perspectiva más allá de decir, oye, quiero ser como él, quiero disfrutar el camino, pero partiendo desde esa huella que estás dejando, ¿no? Pero digo, es una forma más bien de cómo yo lo visualizo, Carlos. Qué maravilloso mensaje nos estás compartiendo y qué gran enseñanza nos estás dando en esta respuesta, eh, porque estás tomando como base la gente que te rodea. Y aquí a lo mejor cito una frase que al menos en casa me decían mucho. En México somos mucho de dichos populares, ¿no? El que con lobos anda, aullar se enseña. Uh -huh. Y yo la llevo, siempre nos la dicen en el mal sentido de si te juntas con personas negativas, te vas a comportar como ellos. Pero yo la llevo hacia un punto de vista positivo. Depende de las personas con las que te rodeas, es lo que vas a expresar día con día y cómo te vas a enriquecer y te vas a llenar de sus enseñanzas. Sí, fíjate que yo lo veo, me gusta mucho lo que dices porque yo lo asocio a una frase, ¿no? Y en algún momento le escuché, probablemente es una cita, pero tu éxito depende del éxito de la gente con la que te rodeas, ¿no? Y yo creo que eso es algo, hay algunas otras frases que me han dejado muy marcado, pero esa es una. O sea, esa sin duda en algún momento de mi vida profesional la escuché y me hizo reflexionar, o sea, me hizo pensar de con quién estoy, con qué estoy escuchando, a quién estoy, con quién convivo, estas personas qué están logrando. Y estas preguntas que a lo mejor en el día a día, ¿no? En la vida que va pasando muy rápido, no te detienes tanto a hacerlo, ¿no? De pronto es de, pues simplemente puedo tal vez partir del me justifico y digo, pues es que así está mi entorno y pues yo nací aquí y ya y aquí voy a seguir. O puedes hacer un cambio, pero sí pensando en estas personas que te están, de alguna manera, influyen en ti. Y yo sí creo completamente el que en la medida que te rodeas y que convives y que conectas con gente que tiene ciertos éxitos desde su perspectiva, pero que busca tal vez dejar con estos puntos más del impacto que generan, de lo que están dejando en esta vida, ¿no? Y lo que están construyendo, me parece que eso también hace que uno se sienta como que también está trascendiendo de manera distinta, ¿no? Gente que te empuja, a, oye, estudia esto, oye, este idioma, oye, hace el otro. O sea, son personas que hay que escuchar y que en lugar de decir, ay, es que me va a decir esto, a ver, son personas que de alguna manera te están ayudando a lograr y a llegar a un punto distinto, ¿no? Que no forzosamente es profesional, muchas veces es personal, probablemente hasta espiritual, pero sí es como estas personas que te ayudan a que sigas adelante, ¿no? Sí, exactamente. El mundo que te circunda, la gente que está a tu alrededor, lo que mueven en ti y también lo que tú mueves en ellos. Porque, en definitiva, cuando tu activo son las personas, es un activo muy delicado, un activo muy cambiante, un activo que va a ser con una alta variabilidad y hacer que estas personas se dirijan hacia un objetivo, tengan credibilidad contigo, logren esta empatía o incluso, por ejemplo, mi esposa, que también se dedica plenamente en recursos humanos, ella me preguntaba, ¿cómo lograr que las personas entiendan el sentido de urgencia y asuman su responsabilidad? Sí,
Pues yo creo que es un tema bien interesante, polémico, ¿no? Y habrá muchas perspectivas. Pero te voy a platicar un poco desde mi experiencia en la parte profesional. Yo creo que si estás en una empresa y quieres que ciertas personas se comprometan, creo que una de las claves es involucrarlos, ¿no? De pronto, en mi experiencia viendo muchos equipos, te das cuenta que el tema del liderazgo es muy importante y la forma en la que tú no solo influyes desde el punto de vista de resultados, de la organización, sino en la gente con la que te rodeas, es esta parte de decir, oye, a ver, ¿qué pasa si te comparto esto? O sea, a ver, está este proyecto, está este tema, ven, súbete, ¿qué opinas? Y vas construyendo sin necesidad, o sea, quitando un poco esa jerarquía, quitando ese lado de soy el jefe o soy la jefa, sino, a ver, tenemos un propósito que va más allá de lo que tú o yo somos, sino qué queremos lograr. Y creo que esas cosas hacen que el equipo, al menos en términos de liderazgo y de equipo, hacen que las personas probablemente se sientan que pueden aportar, que están desafiadas, que se sienten involucradas, que conocen, que tienen claridad. Pero cuando tú dejas de hacer estos contactos, cuando dejas de involucrar a tu equipo y solo los ves como los que operan, los que ejecutan, los que se convierte de alguna manera en una falta de compromiso, ¿no? Entonces, ¿cómo haces que las personas se comprometan? Yo creo que hay muchas perspectivas, pero una de ellas en términos de liderazgo es involucrándolos. Es decir, haciéndolos partícipe, probablemente, si no tal vez de la estrategia en algunos casos, sí de los proyectos, sí del plan de trabajo, sí de temas que a lo mejor no como líder tú tienes que forzarte a ver todo y saber todo. Es, oigan, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Planteemos el tema y a ver cómo vamos avanzando. Sin duda tu experiencia te ayuda, pero sí creo que uno de los temas muy importantes es involucrar a la gente. Cuando dejas de involucrarla es como si desconectaras algo y quieres que las personas te entiendan o lean algo como organización cuando al final no te has encargado de que la gente sepa eso que quieres que el por qué sobre todo se tiene que hacer o quieres que pase. Entonces, eso es un lado, y por un lado más personal, creo que tiene que ver con una falta de propósito. O sea, yo creo que hay muchas, y desafortunadamente, Carlos, en el tema de recursos humanos, ves muchas personas, ves a mucha gente, convives con muchas personas, pero creo que una de las cosas que yo he observado es a veces la carencia del para qué hago lo que hago. Y no es tu desempeño propiamente, sino realmente estoy en donde quiero estar. O sea, estoy haciendo lo que me gusta y sonará a lo mejor desde una perspectiva muy suave, muy bonita, ¿no? De, oye, pues estaría padre que todos lo hiciéramos. En realidad creo que es algo muy difícil de lograr, pero creo que en muchos casos cuando ves que hay una conexión clara de la gente que es feliz haciendo lo que hace o que simplemente a lo mejor es desafiante lo que está haciendo y conecta con un poco esa esencia de quién es donde ves casos de éxito, ¿no? Cuando tienes gente que está aquí por ganar un dinero, voy a decirlo así, o sea, decir, voy por mi sueldo y ya, ok, probablemente tengas esta ausencia de compromiso, ¿no? Tengas esta parte de, pues hago lo que hago y me voy a mi hora. ¿Por qué? Porque falta involucramiento, pero también falta un tema personal. Falta un tema de tener claro pues, hacia dónde voy y qué quiero lograr. Entonces, creo que tocaste un tema bien importante, o sea, sobre la responsabilidad. Yo creo que no es nada fácil. Creo que en el tema de liderazgo es muy complicado, porque al final, pues hay gente que dice, no lo quiero hacer y ya, ¿no? Entonces, es un esfuerzo, es energía que tienes que invertir para influir, pero también creo que es una decisión personal. O sea, decir, aquí está, adelante, aprovéchala, ¿no? Y dejar que la gente vaya tomando sus propias experiencias. Sí, y que hoy en día no sé si sea una cuestión generacional o a lo mejor yo lo veo desde esa perspectiva, pero creo que no hay tanta paridad entre la expectativa que se tiene de un empleo, de un sueldo, salario, con la permanencia de una persona dentro de la organización. ¿Qué es lo que quiero decir? Uh -huh. Eh, a lo mejor un poco en generaciones, tal vez generaciones como la mía, permanecíamos muchos años en un empleo, muchos. Y hoy en día los jóvenes, y me toca verlo, sus aspiraciones son cortas, es decir, voy a pasar muy poco tiempo dentro de la organización y por lo tanto no me involucro tanto, no me permeo tanto de la misma. En algún momento yo le preguntaba a mis alumnos universitarios de noveno grado, Uh -huh. ¿tú cuánto imaginas que vas a ganar cuando salgas? Y ponían cifras.
y les ponía como ejercicio, bueno, ahora ingresa a OCC, pon el puesto y el cargo que tú pretendes y ve cuánto ofrecen las empresas. Entonces, en este sentido, yo te digo, lo veo a lo mejor de forma muy superficial, pero sí existe realmente una brecha generacional en cuanto a la empleabilidad, en cuanto a la aspiración y la permanencia dentro de las organizaciones. Sí, sí, o sea, yo creo que no es algo nuevo, Carlos. O sea, creo que es algo que en todo momento ha pasado. Creo que antes del baby boomer había otros baby boomer. O sea, al final había otro que a lo mejor no se analizaba como hoy se analiza desde diferentes perspectivas, ya un tema más global, un mundo más conectado, pero siempre ha existido. O sea, mi punto de vista es creo que siempre ha existido este tema generacional y siempre ha existido una conversación de es que los jóvenes y los grandes y los de medio y los de tal. O sea, creo que eso es algo que va a seguir y seguirá por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque al final nacimos en entornos distintos, ¿no? Independiente al nivel socioeconómico, al lugar, a la ubicación, al estado, al país, al final vives en un mundo globalizado donde ya hay mucha influencia de muchas formas, ya no solamente en tu familia, donde en muchas generaciones solamente era un tema de familia y era mamá, papá quienes te decían por dónde, ¿no? Después pues llegas a un punto donde te abres a decir, no, no es lo que mamá, papá dicen, sino creo que hay otras formas de verlo. Y entonces, pero es una evolución creo que natural del ser humano y creo que más allá de decir, oye, bueno, creo que hay puntos, por ejemplo, donde las personas, que eso se escucha mucho hoy, ¿no? Los millennials, centennials, alfa, nuevas generaciones, pues cada vez son más impacientes, menos tolerantes, menos comprometidos. Yo creo que hay varios temas y hay análisis tal vez mucho más profundos, pero creo que el reto está en cómo los conectas, porque más allá de forzarlos, ya hoy una persona no es de, oye, es que duró un año en una empresa, qué mal, ¿no? No tiene estabilidad. No, hay que encontrar otro tipo de respuestas. No hay que etiquetar y yo creo que no hay que generar a través de nuestros sesgos este tipo de puntos, ¿no? Al final, creo que cada una de las personas a nivel generacional, millennials, por ejemplo, me parece gente brillante, gente que tiene muchas ganas de hacer. En algunos casos haya una ausencia de propósito, pero también si le rascas un poquito a veces es hasta conocerse, o sea, en realidad, quiénes son, dónde están, qué quieren. Hay esa falta de claridad. Pero, ¿qué pasa con otras generaciones? Pues que a lo mejor era diferente, ¿no? Que a lo mejor tenían otra forma de verlo, otro entorno influye en ellos. Entonces, creo que el reto va a seguir de cómo perdemos, cómo no perdemos gente, cómo hacemos que la gente se comprometa. Creo que tiene que ver desde a quién, a la forma en la que atraes a la gente a tu organización, la forma en la que haces este proceso de, sí, no, yo he conocido gente millennial, a la fecha, ¿no? Colaboro con gente millennial que es sumamente buena y que dices, wow, pero tal vez hay ciertas características en estas personas y una de ellas tiene que ver con quiero hacer y llegar lejos. Y eso probablemente no es algo que la organización va a lograr. Tal vez en el tiempo pueda ir ayudando a que estas personas vayan encontrando, pero en realidad destacan personas que desde su casa, desde la educación, ya traen esto y son millennials. O sea, son personas que tienen, simplemente es gente que tuvo un entorno distinto, que influyó y que destaca. Entonces, sí, sí es un reto, pero también creo que hay muchas otras maneras de verlo. A nivel de retención, yo no creo que sea el objetivo el ya retener al millennial, sino más bien cómo hago para sacar el máximo potencial en el tiempo que esté la persona. Y eso es una forma distinta de verlo, porque ya es de, oye, estás un año en mi organización, pero ¿qué hiciste en este año? Ya no es pensar hacia los 10 años que vas a durar para que logres una posición directiva, ya no existe, porque aparte ya es mucho la inmediatez, ya la gente quiere tener un poder adquisitivo mucho más rápido, también planea su estilo de vida de manera diferente, ya no es la meta de, oye, ¿no quieres ser el director de esta área? No, yo quiero ganar, que viva bien, que viva en una zona que me gusta, que esté haciendo esto y ya. Oye, pero el retiro y entonces, no lo sé, no sé si mañana voy a vivir. O sea, hay cosas en las que no te tienes que pelear con eso, simplemente es cómo hago para aprovechar al máximo tu potencial, y que eso a lo mejor en el camino nos conecte. Pero yo creo que no es ir en contra de, y tampoco hacer programas generalizados, ¿no?
para todos de, es que la gente hoy, los millennials quieren tal. Puede ser, por ejemplo, en alguna empresa lo viví, me gustó mucho. Hicimos un torneo porque teníamos un equipo de desarrolladores, hicimos el primer torneo de videojuegos. Que desde la perspectiva, mira, de 36 años, digo, me gustan los videojuegos y digo, oye, un torneo de videojuegos dentro de una empresa, órale. Para mí, fíjate, y eso que estoy dentro del millennial migrante, o sea, como todavía en esta parte, ¿no? Pero fue padre verlo porque no fue el tema de retención, simplemente queríamos que la gente conectara distinto. Nos funcionó, fue muy bueno, generamos un muy buen ambiente, la gente dijo, oye, qué bueno, etcétera, me siento muy a gusto, me ayuda, mira la empresa, pero son cosas que dices, no tienes que hacer tal vez 1000 cosas, simplemente pensar a qué cosas podrían funcionar. Ahora, toma en cuenta que no a todos les gusta eso. O sea, hay gente que no le gusta el videojuegos. ¿Qué hacemos? ¿Qué otra cosa hacemos? Pero es ir innovando tal vez y atreviéndote a hacer cosas distintas fuera de la estructura con la que a veces ciertos líderes de recursos humanos lideramos áreas pensando en que así debería ser, cuando en realidad es explorar, ¿no? Pero ese es un reto que seguramente muchas empresas tenemos, ¿no? Qué interesante el fenómeno de la adaptación y de adecuar en una justa medida no a las personas por generaciones, sino más bien por intereses, aficiones, potencialidades y capacidades. Creo que es una visión muy global y que empata bastante con lo que es el mundo actual. Hoy en día, eh, desde que se acuña el concepto de ciudadano del mundo, nosotros tenemos la oportunidad de estar aquí, pero al mismo tiempo estar en cualquier otra parte del mundo, conocer múltiples culturas, interactuar con diferentes personas y hacerlo en tiempo real, hacerlo al instante. Sí, la inmediatez nos pisa los talones, pero también desde esta perspectiva que me presentas, eh, nos ayuda a tomar la ola y aprovecharla y obtener el máximo beneficio de ella. Sí, sí, porque no, yo creo que te desgastas más buscando el cómo hago, a ver, estás siendo reactivo. O sea, creo que es, ¿qué hacemos? Sí, sí, sin duda tienes que estudiar el comportamiento, tienes que hacerte de buenas prácticas. Hay grandes organizaciones que están ya en el mundo haciendo cosas muy padres. Es más bien darte la tarea de decir, quiero hacer algo diferente y me atrevo a hacerlo, ¿no? Pero o sea, creo que ese es un tema de dolor que se ha escuchado no creo que sea reciente, ya tiene varios años el tema generacional. Y creo que estas generaciones de antes, de millennials, van a ser después esta generación que va a pasar y va a venir otra, ¿no? Entonces, el tema digital, el tema, ¿qué creo, Carlos? Que sin duda, seas de la generación que seas, debes de seguir fortaleciendo ese autodesarrollo, o sea, dejar no ponerte cómodo en tu puesto y decir, yo ya estoy en una empresa y entonces yo ya llegué. No, porque yo creo que sí te pasa el tiempo y después estás pensando en híjole, ya me han platicado muchas personas también, te digo, por recursos humanos, por estar en esta área, pues te enteras de muchas cosas. Y gente que te comparte oye, yo de pronto no me di cuenta y me oxidé. Pero fueron momentos en los que no te das cuenta que dices, estás tan en el rush de todo el día trabajando, vas, casa, descansas, comes, regresas, toda la vida, o sea, así se te va y dejas de pensar cómo es ese del futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿en qué me tengo que informar? ¿Con qué personas me tengo que relacionar? ¿Qué cosas, mi entorno, con quién tengo que convivir? Lo dejas de pensar. Probablemente confías tanto en que eso va a seguir siempre que en algún momento cuando tu entorno cambia, ¿no? Y algo pasa, dices, híjole, perdí tiempo, ¿no? Entonces yo sí creo que independiente de la generación que seas, deberías de estar preparándote en algo, ¿no? O sea, en algo, leyendo, informándote, tomando un curso, no sé, estudiando otra cosa que sea totalmente distinta a lo que haces, un oficio, ¿no? Hay muchas personas que conozco que están estudiando un oficio. Dicen, oye, pues esto lo agarro de hobby, estoy aprendiendo a hacer esto, ¿no? Padrísimo. Pero creo que esa es una de las claves que no deberíamos de perder cualquier persona, ¿no? Independiente de la generación en la que esté. Sí, el mantenerte activo, el mantenerte vigente y el no perder tu humanidad, que también eso es muy, muy importante. El aspecto de que tú cultives un oficio, un arte,
hay quien hace ejercicio, hay quien va con la familia, convive. Hay tantas formas de hacer estos desfogues, estos desahogos, para no solo para ser más productivo en el trabajo, sino para ser mejor ser humano cada día. Sí, sí, esa es otra parte de la forma en la que veo las cosas también desde forma personal. Digo, Carlos de hoy no es el mismo de cuando tenía 20 años. Y como dices, es cómo va siendo más consciente de ser un mejor ser humano, ¿no? De ser una mejor persona, de influir distinto en la sociedad. Y que no es que tengas que donar o hacer una afiliación o ser altruista. O sea, cada uno tendrá diferentes motivadores, pero es desde tu forma de actuar, ¿no? Es desde tu forma de comportarte y cómo eres. O sea, al final, si estás en un trabajo y en ese trabajo no estás contento o contenta, pues es también decir qué tienes que hacer, ¿no? Y esa es otra cosa que nos pasa. Sabemos que hay un problema, pero pocas personas escuchas el ¿y por qué no haces algo? O sea, por qué no cambias esto? ¿No? ¿Por qué no modificas esto? Ah, sí, pero no. Y entonces encontramos también maneras de mantenernos ahí. Es interesante, ¿no? Nuestros colegas psicólogos o personas que se encarguen de profundizar un poco más tendrán respuestas mucho más estructuradas, ¿no? Pero desde la experiencia que yo tengo en recursos humanos, sí tiene que ver esta forma de decir, ¿qué estás dejando hoy en el futuro? ¿No? Desde tu parte financiera, desde tu parte mercadotecnia, desde recursos humanos, desde comercial, desde ventas, desde la parte educativa. O sea, ¿qué estás dejando a otros? Porque al final, el día de mañana, esto pasará, ¿no? Entonces, ¿qué en este tiempo estás dejando y estás construyendo? Y tiene que ver con eso, en qué estoy impactando en otras personas y al final soy una persona como tú, como un ser humano, simplemente que mucho radica en esto, que en tus pensamientos, en tus maneras de actuar, ¿no? Y que al final eso es lo que tienes que rascar. Por eso una parte creo que sí es pensar en qué sigue, desarrollándote, pero también en conocerte cada vez mejor, ¿no? Conocerte cada vez mejor, porque eso te hace humano, te conecta con esa vulnerabilidad que todos tenemos como seres humanos. En efecto. Y bueno, aprovecho para enviar un saludo. Por aquí nos está siguiendo la transmisión. Catalina Moreno López dice, hola, hola, excelente tema. Qué gusto verlos. Carlos Iván, un gran líder. Saludos. No, pues qué gusto, Catalina. Mucho gusto. Qué padre, o sea, creo que es un tema, digo, padrísimo, o sea, hablar de potencializar talento, transformación organizacional, es un tema bien interesante que seguramente muchas organizaciones estemos ahí hoy y que cada uno contará una experiencia distinta, ¿no? Yo lo hablo desde mi parte personal, desde la gente con la que me interactúo todos los días y qué gusto que podamos impactar en tu canal, ¿no, Carlos? Hombre, pues yo créeme que lo estoy disfrutando bastante. eh, Y porque estamos profundizando en un tema que se nota, te apasiona. A mí me está atrayendo muchísimo lo que estamos comentando y que además nos lo estás platicando desde la experiencia, desde el día con día. O sea, esto es algo que se vive todos los días y que sea cual sea el ramo en el que se desempeñe la organización, suceden similitudes, hay coincidencias. Sí, fíjate que ahorita que tocas eso, Carlos, algo que he aprendido también es como, o sea, siempre va a haber algo. O sea, eso es algo interesante. No, nunca vas a estar, aunque tú egreses de la universidad y te digan vas a estar y vas a llegar a este puesto, ¿no? Que regularmente un poco así eso va tu educación, dices, para poder mejorar mi calidad de vida, trascender personal y profesionalmente. Muchos cuando salimos de la universidad pensamos hacia allá, ¿no? Hacia conseguir un alto puesto, vamos a pensar en una organización. Pero siempre en cualquier empresa en la que estás, yo que he estado pues, en varios giros, contact center, inmobiliaria, hay dos cosas que he aprendido, Carlos, y me da risa porque una de ellas es, en todo va a haber problemas. O sea, en toda empresa en la que estés, sea educación, sea tal, va a haber algo que no va a ser ad hoc a lo que tú quieres, en cualquiera, ¿no? Y eso es algo que lo he visto en muchas y digo, ay, qué chistoso, ¿no? Y la segunda es que hay algo como, déjame decirlo así como karma, ¿no? No sé cómo llamarle, pero es esto que me molestaba en aquella empresa, porque me ha pasado en 3, 4 lados, o sea, esto que me molestaba, voy a poner un ejemplo, ¿no? Ay, es que tenía un líder,
que no se involucraba en nada. Voy a poner ese ejemplo. Nada, o sea, soltaba todo, no tenía estructura, tal, ¿no? Cambio, ¿no? Me muevo a otra organización y tengo una líder o un líder que controla todo, ¿no? Entonces es como este lado de, bueno, sí, como un poquito del anterior, pero bueno, estaría padre un poquito, oye, oye, en esta empresa donde no teníamos presupuesto, vean, poner ese ejemplo, ¿no? Nada, y teníamos todo que hacerlo. Ahora llegas a una empresa donde tienes mucho presupuesto y entonces ahora de tanto que tienes hay que gestionarlo. Es como dejar esta reflexión de lo mejor que puedes hacer es disfrutar el momento en el que estás, porque el día de mañana te vas a ir a otra organización donde va a haber algo y donde probablemente eso que te molestaba mucho en la que estás se vaya al extremo contrario en la siguiente. Entonces, es esto padre del mundo organizacional porque creo que a las personas que nos estén escuchando es pensar hacia dónde estás hoy, lo que estés haciendo, disfruta ese momento hoy, ¿no? Porque el día de mañana que tengas una oportunidad, que se te abran otras oportunidades, probablemente el problema sea algo similar o se vaya al otro extremo, ¿no? De, pues es que antes no me gustaba esto, ahora tengo esto, pero no tengo esto. Y así es. Yo creo que el mundo organizacional eso es lo que hace que siempre sea dinámico, que siempre sea diferente y personas que hemos tenido oportunidad de estar en diferentes lados, nos podemos dar cuenta, o sea, en diferentes empresas, en diferentes giros, que los problemas son similares, ¿no? Que hay temas de liderazgo, que hay temas de comunicación, que hay temas de priorización, que todas la tienen, todas, ¿no? Si estás en un lugar donde tienes un líder, una líder, una empresa que te cuida, un líder que te desarrolla, un ambiente donde te sientes tú, pues tal vez estás en un lugar correcto, ¿no? O sea, probablemente ya dependerá de las prioridades de cada uno, pero la invitación es disfruta el donde estás ahorita porque el día de mañana va a haber algo que probablemente también te haga sentir incómodo, ¿no? Entonces, siempre vas a estar en este tema de, bueno, estaba bien aquí, pero acá ya no tanto. Entonces, simplemente es una reflexión, Carlos. Sí, y que esta incomodidad también te ayuda a entender el cómo sí de las cosas, el cómo puedes hacerlo mejor. Siempre de cada una de las personas que están a nuestro alrededor, y yo lo platicábamos hace un momento, aprendes cosas, aprendes lo bueno, pero también aprendes lo malo. Sabes que por ese camino no te gustaría marchar, pero también sabes y a veces hasta entiendes cuando suponías que un jefe era un tirano, el por qué actuaba de esa manera, ¿no? Y sin ánimo de justificarlo, pero cuando te toca a ti estar al mando, dices, oh, Sí, 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 exacto. O sea, y justo, digo, o sea, es muy fácil porque he estado en varios lados, afortunadamente, pues tengo líderes, ¿no? Con los que actualmente trabajo. En su momento trabajé con líderes, de todo tipo. Y yo creo que como colaborador es un poco la analogía que hago hacia papá, hijo, ¿no? O mamá, hijo o hija. Y es de uno no sabe ser hijo hasta que es padre. Es un poco lo mismo que pasa cuando tienes este tema de cambiar de rol a un liderazgo, ¿no? Uno no sabe ser colaborador hasta que es líder, porque en realidad es muy fácil como colaborador opinar. O sea, es muy fácil decir cosas, decir, no, es que está mal mi líder tal, y mira, y entonces hace, y, ajá. O sea, probablemente sí, muchas de esas cosas tienes razón, pero también es interesante ver el qué pasa en esa posición, ¿no? ¿Cómo está viviendo su realidad? Vamos a pensar no personal, laboral, esta persona. ¿Quién la rodea? ¿Qué comunicación le está llegando? ¿Quién es su líder? O sea, ¿quién es el jefe del jefe y por qué? ¿Qué tipo de momentos puede estar pasando? Oye, este lugar correcto. Hay muchos factores. Al final es una persona como tú. Entonces, creo que cuando vas llegando a este punto de empatizar, lo veo un poco hacia la analogía de la familia, como te decía papá, hijo, es madurar. O sea, es entender que al final hay otros factores que también, pues la otra persona también es como tú, también vive sus temas, tiene sus lados, tiene sus pros, sus contras, está contento, está feliz, o sea, todos somos finalmente seres humanos. Y yo creo que cuando tú como colaborador logras empatizar con eso y saber que, a ver, esto sí, a ver, así es, puedes ir haciéndote que el camino sea mucho más fácil, ¿no? Pero quitarte un poco esa etiqueta de, es que es así mi líder, ¿no? Es que es malo o es mala. O sea, dependiendo desde dónde lo veas, ¿no?
Pero te digo, esto es un poco lo que decías, de los líderes villanos o que tienen un estilo duro o diferente, pues eso también es parte de lo que yo he ido aprendiendo, ¿no? Es decir, mis líderes que eran muy malos, o sea, y verlo desde mi perspectiva, ¿no? Desde lo que mi expectativa, vamos a verlo así, Carlos, pues para mí eran malos, ¿no? Porque a lo mejor no tenía yo estas cosas, pero también ello me ayudó a verlos de no quiero ser así, ¿no? O sea, a lo mejor te va también moldeando esto que tú decías de también lo bueno y lo malo. Y es de, ya vi que por aquí se cayó, no me gustó qué pasó, entonces por aquí no me voy. Pero es también aprender de eso. Sí, en efecto. Y mira que has estado desatando por aquí la inquietud de la audiencia. Me permito leer este comentario de Leticia Hernández que dice, ¿cambió la forma de relacionarnos después de la pandemia? ¿Los liderazgos se humanizaron? Ay, pues mira, qué buena pregunta, Leticia. Mira, yo creo que sí cambió después de la pandemia y creo que hay cosas en las cuales simplemente en tu entorno, ¿no? No tanto vámonos a la organización, sino en tu propio entorno, probablemente hay hábitos que se crearon después de la pandemia, hay momentos que se generaron que a lo mejor nunca pensamos que se fueran a generar y probablemente en nuestro entorno de la gente que está cercana hubo cambios. O sea, probablemente hubo cambios, hay quien se cuida más, hay quien se cuida menos, hay gente que ya no fuma, gente que hace ejercicio, gente y que sigue. Y eso yo creo que sí cambió algo dentro de la pandemia y creo que ojalá haya cambiado algo después de la pandemia, ¿no? Porque creo que la pandemia vino a dejar un mensaje muy claro de la vulnerabilidad que tenemos como sociedad y simplemente fue un momento de decir, a ver, ¿qué de esto vas a aprender? O sea, es esa reflexión personal de decir, ¿qué me está dejando este momento? Valoro más mi salud, valoro más a mi familia, valoro más el momento, valoro más mi trabajo. ¿Qué valor? ¿Qué tiene? Y eso es una reflexión individual. Ahora, hablaba Leticia del tema del liderazgo humanizado. Yo no me atrevería a decir, Leticia, que sí o no. Te puedo decir, hay casos donde sí y hay casos donde no. O sea, finalmente decir, el mundo en temas de liderazgo se humanizó, creo que es algo tal vez natural en el momento en que hay una vulnerabilidad, probablemente mucho más hacia atrás, vamos a pensar hacia 2 años, pensemos justo en el pleno, 2, 3 años, plena pandemia. Por supuesto que se humanizó en la mayoría de los casos por los temas que yo logré ver, ¿no? Y logré informarme y sí se pudo haber humanizado. Creo que las organizaciones se humanizaron, pero por la vulnerabilidad que teníamos como sociedad mundial, que era algo nunca antes visto y que nos hizo justo pensar de otra manera. Ahora, después de 3 años, diría, he visto casos donde es como si no hubiera pasado. O sea, casos donde los líderes llegaron a ser el mismo líder que era hace 3 años. Entonces, dices, probablemente se humanizaron, no creo que todos, pero tampoco creo que nadie. Creo que hay gente que el liderazgo cambió, marcó, hay gente que desafortunadamente tuvo situaciones mucho más complejas que llevaron a profundizar mucho más fuerte su comportamiento y que sin duda probablemente cambió una manera de ver las cosas, pero son casos. Pero también tenemos casos donde a lo mejor pasaron bien la pandemia, pudieron salir de este tema y una vez que nuevamente entro ya a una zona de, vamos a regresar, tengo que seguir siendo el mismo líder que era antes. Hay casos. Entonces, te diría, creo que se humanizó y más que humanizar es entendernos como una sociedad vulnerable y que al final en ese momento de pandemia vimos que todos éramos personas, ¿no? Gente que se quedó en casa, que nunca se pensó estar en casa, con hijos, con familia, conectados todos en la misma mesa, haciendo, o sea, fue un momento muy, muy fuerte, pero la pregunta sería quienes vivimos eso, ¿qué cambió en ti? ¿No? Y si no transformó nada en ti, probablemente pues sería interesante ver cómo estás ahora, ¿no? O sea, cómo te sientes con la persona que eres ahora. Entonces, ese sería mi punto, Carlos. No me iría ni a un sí ni un no, sino creo que hay casos de ambos lados en los que cada uno tomó lo mejor de ese momento. Exacto, exacto, coincido plenamente contigo. Arlet Cuellar nos dice, interesante tema que nos deja reflexionando en varios aspectos de nuestra vida laboral y nos pregunta, ¿cómo podemos como colaboradores influir en nuestros líderes para generar cambios positivos en la organización? Híjole, creo que es una de las preguntas, Arlet, este,
muy interesantes porque no hay una fórmula. Esto es importante. O sea, creo que desde el liderazgo es decir, oye, pues es que hace esto. No, no hay una fórmula. O sea, porque creo que el tener tantas personalidades, tal vez el caso que a mí me pase, Arlet, no te pasa a ti. Pero hay algunos tips, ¿no? Que te pueden servir como idea. La primera es proponer es en función a qué. O sea, lo que te diré es, ¿para qué vas a proponer? Oye, porque yo quiero estar mejor o quiero que mi entorno esté mejor yo te diría, tal vez tendrías que replantear la propuesta. Tendrías que pensar hacia qué le podría interesar a mis líderes escuchar. Si mi líder es muy numérico, si mi líder es muy de negocio, mi propuesta tendría que ir en función a plasmar ese beneficio de negocio o de financiero, voy a poner ejemplo, ¿no? El ahorro que va a traer, el tal, y entonces poder influir distinto. Pero creo que tiene que ver ese lado, Arlet, de qué líder tienes y en función a esa cultura que se vive, es qué les puede llamar la atención. Y es darte ese espacio para pensar el de, híjole, lo planteo así, lo planteo así. Diría, identifícalo y a lo mejor empieza a proponer algo importante que no pasa, que también lo he visto en muchos lados, es no nos atrevemos a tener esas conversaciones. ¿No? Y ese es un tema bien interesante porque a lo mejor me quedo en el de, bueno, sí lo voy a proponer, pero bueno, mejor después, ¿no? Ah, bueno, no, y lo voy postergando, cuando al final dices, oye, y muchos casos hemos visto donde es una conversación que se tiene y cuando se tiene es de, oye, no fue tan difícil como pensé. No, porque tal vez muchas cosas que te haces a veces, y eso es un juego que a veces nos juega en contra, mental, que escuchas y que dices, esa historia que tú te estás contando, ¿no? Y dices, ah, no, es que no me va a funcionar porque, no, es que me van a rechazar, no, es que no le va a gustar. Y te empiezas a contar tus historias. Y esas historias son las que te paralizan y que te dejan mejor, no le muevo. Entonces, ¿cuál es la invitación a Arlet que nos decía? ¿Cómo puedo influir distinto? Es primero entender justo qué les puede llamar la atención, qué cosas se les duele, por ejemplo, y que podría ser atractivo a escuchar una solución, pero también es provocar esa conversación, ¿no? Oye, con tu líder, oye, ¿qué cosa podemos hacer diferente? Fíjate que yo he visto que esto no está funcionando y creo que nos podría ayudar esto, pero no desde tu perspectiva, porque eso es bien importante. Tú lo dices desde el lado de donde tú crees que tienes que darte ese esfuerzo y ese espacio a pensar de cómo la otra persona, qué quisiera escuchar. Y entonces estructurar tu diálogo para que esa conversación llegue a esos oídos. ¿Qué pasa a veces? Es que yo lo dije, yo ya propuse, pero no me hicieron caso. Ok, aquí hay una pregunta. La pregunta es, ¿crees que pudo haber sido la persona que no te hizo caso o tu capacidad de influir en otros? Y entonces pudo haber sido ahí un tema de ambos. Puede ser un tema de indiferencia del lado de tu líder, pero también pudo haber sido que te falta desarrollar tus habilidades de negociación y de influencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedes influir mejor? Prepárate mejor en este skill, en esta competencia, en esta habilidad. Lee, ve videos de YouTube, sigue a Carlos Gutiérrez, ¿no? O sea, ve qué haces para que justamente empieces a mejorar esta habilidad. Pero creo que es de ambas partes. O sea, no solamente es dejar de decir, ah, no, es que no me hicieron caso, a ver, pero también yo dejé de hacer algo. Porque si yo hubiera sido lo suficientemente efectiva o efectivo, pudiera ser que tal vez yo hice algo bien si logré influir. Pero si no, tal vez también tú te llevas una parte de ese crédito de decir, y si sí, también algo hiciste muy bien. Si dije esto y se propuso y si hoy se está haciendo, felicidades, porque tal vez tu nivel de influencia está cambiando. Pero sí creo que es ambas partes. Yo creo que no es nada más el liderazgo, sino también si propones, tienes que pensar del otro lado, ser empática hacia lo que los otros quisieran escuchar, salir un poco de ti, de tu manera de verlo, más bien pensar en el otro. Y dos, prepararte más en cómo puedo ir perfeccionando estas habilidades de influencia. Esta parte de la mirada hacia, pues hacia tu gente, hacia tu interior, hacia el entorno. Los entornos son muy importantes. Dentro de las organizaciones hay un clima, hay un ambiente. Yo sí soy un fiel creyente de que un buen clima laboral puede generar resultados excepcionales. Y aquí me pregunto un poco, Carlos, em, ¿cómo se logra la excelencia
por ejemplo, en una empresa pues, de servicio premium como es Palacio de Hierro? O sea, ¿cómo alcanzamos ese servicio excepcional hacia el cliente y que el colaborador lo tenga muy presente, sea parte de su filosofía? Ay, qué punto, porque creo que el Palacio de Hierro es un referente, como tú lo dices, Carlos, en muchos sentidos, ¿no? Es una organización con una buena reputación, una marca empleadora muy sólida, y yo creo que es parte de lo que la misma gente ha construido. Y cuando como organización haces que la gente se sienta escuchada, desafiada, en que lo que hace le gusta. O sea, por ejemplo, si tienes gente en piso de venta o tienes gente en nuestras tiendas, en nuestros palacios, con un servicio, con que le guste el servicio, sin duda va a funcionar. Y tiene que ver con muchos procesos, pero también con el liderazgo, ¿no? De que sea congruente la organización a decir, si el servicio es importante, pongamos el ejemplo, ¿no? Y entonces tienes al director o directora de tienda dando un buen servicio, poniendo el ejemplo, y creo que ese es algo bien importante que se ve en el palacio, en nuestros palacios, ¿no? Y es que ves un equipo directivo con remangándose y para adelante. Y eso es algo que he visto en esta organización. O sea, en Palacio de Hierro creo que es algo muy importante y que sin duda el cliente al centro es algo que ha diferenciado. Y no solo desde la parte de la experiencia presencial, sino en la aplicación, que por cierto ya hay una aplicación, ¿no? Para que la descarguen. O sea, es esa experiencia que tienes, hay un equipo detrás que está buscando construir esa experiencia con los clientes. Entonces, yo te diría, no, creo que es una fórmula donde el ejemplo es importante y donde el liderazgo con este enfoque al cliente es fundamental. O sea, si tienes líderes que tienen muy claro que para lograr un éxito como organización y seguirnos manteniendo como una marca referente en nuestro sector, es que tienes que poner el ejemplo, ¿no? Debes de trabajar mucho en ese clima. No tanto hacia que la gente, porque también es interesante, oye, es que hay que trabajar en el clima laboral, el liderazgo es muy importante. Si tienes líderes con claridad en el propósito, con experiencia y aprovechas eso y los dejas ser, creo que se convierte en un ejemplo como es Palacio de Hierro, ¿no? En cada una de sus tiendas. Creo que nos presentas un punto muy interesante porque hoy en día con la tecnología en la palma de la mano, con todos los servicios de entrega por paquetería, por la accesibilidad que se tiene hacia, pues marcas a lo mejor, mm, no puedo decir que sean mejores o peores, simplemente que ya no tienes que desplazarte a un almacén para poder adquirir una prenda o un objeto, una mercancía. La competencia es muy voraz y el que se incluya tecnología ya dentro de Palacio de Hierro a través de una aplicación, creo que te brinda una experiencia de servicio a la altura del mercado. Es decir, se fusiona con el mercado, se mantiene muy vigente y te da la experiencia Palacio, ¿no? Sí, sí, o sea, creo que probablemente no fuimos de las primeras en sacar la aplicación y ver, hay todo un trabajo detrás de varias personas de la organización, pero sin duda algo que yo creo que he visto en el Palacio, Carlos, es esas ganas de querer transformar la organización. A ver, es una empresa de 135 años, es una empresa de mucho tiempo y que es muy orgulloso decirlo porque tantos años que han pasado y la empresa sigue siendo un referente, ¿no? Y eso, ¿cuál es la fórmula? La gente que la hace. Hay gente de muchos años aquí, de 30, 35, 20, 40, ¿no? Algunos casos que he escuchado, donde dices, wow. Y estas personas te hablan con un agradecimiento, una pasión de la empresa que te contagia. Entonces, sí creo que es algo que se hace cultura, ¿no? Ese orgullo de la marca que somos, pero también el gran compromiso que tenemos con los clientes, ¿no? Y eso te lo digo desde el recursos humanos, que es un desafío porque hablar de una empresa de mucho tiempo, también en hablar de agilidad, por ejemplo, ese es un reto que tenemos. El hablar de colaboración es un reto que tenemos, porque al final ha sido una organización que ha ido exitosamente avanzando
y vamos a seguir igual, pero te habla de empezar a abrir otros caminos, ¿no? Y eso tiene que ver con un poco el rol que hacemos como recursos humanos, es cómo facilitamos esa transformación. No es que recursos humanos sea la transformación, sino recursos humanos es este agente, este Pepe Grillo que te acompaña como organización para decirte a ti líderes, a ti, por dónde, ¿no? Porque al final la gestión de toda la organización se lleva a través de la gente que lidera los equipos. Entonces, digo, es padre verlo porque me está tocando vivirlo. Y yo te diría simplemente, creo que ese es el éxito de un poco del Palacio, su gente y la claridad de poner al cliente al centro, ¿no? De saberse, se mide el servicio y ese servicio nos está dando un indicador y qué vamos a hacer para mejorarlo. O sea, creo que es esta mejora continua de poner al cliente al centro. Sin duda hay retos que tenemos, como todas las organizaciones que platicábamos hace ratito, pero creo que el Palacio va hacia allá, ¿no? Siempre poner al cliente al centro y uno de nuestro propósito, y me gusta mucho porque es enriquecer y satisfacer la vida de nuestros clientes, ¿no? Colaboradores, pero ese es un mensaje muy poderoso porque no solamente satisfago una necesidad, sino cómo enriquezco ese entorno en el cual tú estás. Y eso creo que habla como en la educación se da, que también me gusta mucho el de transformar vidas, que en su momento en la Aliad lo viví, y son mensajes muy poderosos que hacen que en la medida que eso la gente lo crea y se siente identificado, hace que sea mucho más fácil este proceso de adaptación, ¿no? Sí, sí, en efecto, por ahí veía un hashtag que decía Orgullo Palacio y pues realmente cuando una empresa tiene tradición, tiene tantos años, tiene toda una historia y por ejemplo la Ciudad de México que se tiene el primer Palacio de Hierro, realmente era un palacio, ¿no? Y se transformó en esa tienda y hay hasta documentales que lo sustentan. Entonces, el que las personas, el que los colaboradores tengan esta lealtad hacia la marca, pues también te da cuenta de el cliente que se identifica de la misma manera con la marca y que hay generaciones donde a lo mejor mis abuelitos compraban en Palacio, me llevaban a mí de pequeño, después yo llevo a mis hijos y es como este club social, ¿no? O sea, más allá de la marca, es un punto de encuentro. Sí, sí, y uno de los retos también, pues es eso, o sea, simplemente es justo como, me gustó mucho lo que dijiste de club social, o sea, hemos escuchado yo particularmente con varias personas, el ir al palacio es ir al palacio, ¿no? O sea, no nada más es de voy a un lugar y busco algunas cosas, no, el ir al palacio es me voy para prepararme a ir al palacio, y eso creo que se ha hecho gracias a todo el equipo que está detrás, que ha construido esta marca, pero sí, sí me hiciste recordar muchos comentarios de esto, ¿no? De también pensar hacia, o sea, de uno, la experiencia que generamos en los clientes, pero también el reto que tenemos hacia nuevas generaciones. Y yo creo que eso es algo que todas las empresas están volteando, oye, ¿qué sigue? ¿Por dónde, no? ¿Cómo lo acomodo? ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo te jalo? ¿Cómo te veo? O sea, para que tú veas aquí como una primera opción. Y ese es un reto que al final así ha sido por muchos años y creo que el Palacio está preparado para hacerlo, lo veo dentro de la organización, pero son de estos retos interesantes. Pero cuando hablas del Palacio, muchas veces se relaciona a familia, se relaciona a generaciones, mi abuelo, mi abuela, mi papá, mi mamá, mis amigos, y la parte padre es que hoy, si tú vas a un palacio, vas a ver esta conexión de generaciones, ¿no? En el restaurante, en viajes, en diferentes lugares del Palacio de Hierro vas a ver esta combinación y eso está padre porque te vas dando cuenta cómo se va trasladando, ¿no? Ese momento y esa experiencia que se genera el ir a uno de los palacios. Sí, sí, en efecto, un lugar donde estar. Pues continúa por aquí los saludos. Edgy Gutiérrez dice, felicidades Eureka Podcast por su calidad de invitados y por compartir filosofías de vida. Y Leticia Hernández nos dice, definitivamente el ejemplo fundamental para generar un clima laboral incluyente, asertivo y colaborativo. Angélica, interesante tema, felicitaciones, gracias por compartir.
No, pues gracias por escucharnos, ¿no? Porque ya desde la noche están en vivo, pues probablemente algunos estén ya preparándose para dormir, preparándose al siguiente día. Pero bueno, un gusto, menos para mí, Carlos, la invitación y que tengamos esta oportunidad de, de potenciar, ¿no? De alguna manera estas experiencias que para muchos pudieran ser buenas, para algunos no tanto, pero al final es nuevamente, toma lo mejor, tu canal, Carlos, ¿no? Hoy siendo el número 50, que también está padre, porque ya llevas 49 más y de diferentes invitados, y eso de verdad me hace sentir muy a gusto, muy agradecido por darme el espacio y la oportunidad de poder compartir contigo y charlar, ¿no? Que al final es esto, es una charla y qué gusto que me hayas invitado y formar parte de uno de tus episodios. Pues uno de los episodios importantes, ya lo he mencionado en otras ocasiones. A mí me gustan los números cerrados, Carlos. En efecto, por allí Eddie Gutiérrez, que ya lo mencionamos hace un momento, a él le tocó el número uno, porque él es quien me impulsó a este mundo de los medios y la industria de la radio y estas cuestiones del podcast. Uh -huh. Posteriormente avanzamos al 10, un gran amigo de la infancia, que nos conocimos desde la primaria y hoy en día es un traductor certificado y abogado, un gran amigo. Posteriormente por allí estuvo, tal vez lo recuerdes, el maestro Oscar Carmona de Aliado Universidades, en su momento tal vez coincidieron. Eh, Sí, sí, claro. Uh -huh. no sé si por allí recuerdes también a Tania Zárate, eh, te haya tocado o no. A ti te tocó el episodio número 50 y cuando pienso en este número redondo, en este número cerrado, pienso en una persona especial y en el caso tuyo, lo especial es que tú has sido un gran referente y una gran influencia para mi esposa. Sin duda, ella pues ha tenido un crecimiento laboral y siempre comenta las buenas prácticas de Carlitos Vázquez, como te dice, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Siempre, Eric. siempre se escucha así como con añoranza, ay, Carlitos Vázquez, ¿qué haría en estos momentos? Sí, sí, tuvimos oportunidad ahí unos años, varios, en una de las empresas que también han marcado para mí mi vida, porque tiene que ver con la educación. Y hoy que siga platicando, ¿no? Porque de pronto no nos frecuentábamos, pero platicando con Erika, sé que ha tenido crecimiento, sé que también ha ido moviendo y ha estado dentro de la organización creciendo, pero algo que me gustaba mucho de esta empresa, porque al final sí es o sea, es una organización, el tema de transformar vidas, sin duda es algo que la filosofía del director general, la forma en la que lo ha llevado, creo que combinó muy bien. A mí me tocó la transición de Aliat cuando cuando iba empezando como red, cuando teníamos que consolidar las más de 9 marcas, me tocó un poco llegar a construir junto con mi líder, cómo íbamos construyendo esta oferta, este recursos humanos distinto, de ser un recursos humanos que pagaba la nómina únicamente, ¿no? O que reclutaba, era cómo cambiábamos esta manera en la que la organización, los colaboradores sintieran su empresa, ¿no? Y una anécdota muy rápido, Carlos, cuando llego a Aliat, una de las primeras cosas que casi siempre hago es conversar con la gente, ¿no? De, oye, ¿cómo ves? ¿Cómo estás? Platícame, ¿no? De diferentes personas. Pero era impresionante saber cómo había muchos colaboradores que tú les preguntabas qué es Aliat y te hablaban muy mal de la marca. O sea, te hablaban muy mal de, no, estoy en la empresa Patito. O sea, literal eran comentarios así de, no, órale, ¿no? O sea, tu propia gente, imagínate. Entonces, fue bien padre porque gracias a Erika, ¿no? En el caso de Tulancingo, que desde ahí fue cuando empezamos a trabajar, y en muchas otras, que fue cómo le dábamos la vuelta a esto. Y entonces entró otra dirección general, nos mudamos de oficinas a Santa Fe, hicimos muchos cambios y hablando en términos de recursos humanos, creo que hicimos grandes cosas y sobre todo saber que pues tu trabajo impactaba en la educación de muchos alumnos, de ciertos estados, porque afortunadamente Aliat está en muchos estados de la República, y, y eso fue algo muy padre. Y conectar con gente como tu esposa, Carlos, fue muy padre, porque siempre había ganas, y tiene mucho que ver también con Patty, que también fue, creo que la anterior a este capítulo, y
y con Patty también, porque tiene que haber esa sinergia, ¿no? Y yo creo que es donde haces que las cosas trasciendan, cuando hay eco. Y creo que ese eco se logró gracias a esta combinación. Entonces, pues un placer y la invitación de Erika y tuya, Carlos, muchas gracias. Después de muchos años, qué gusto saber que seguimos construyendo, ¿no? Cada uno desde diferentes partes, pero creo que es parte de nuestra esencia en cuando estás en este departamento, ¿no? En esta área donde impactas a mucha gente. Definitivo, definitivo. Y por acá igual me hace la seña de que agradece las palabras y está muy, muy contenta pues de seguir esta charla, esta conversación. No se ha despegado ni un segundo de ella y yo también le agradezco mucho que esté por acá. Eh, Edgy nos pide pues que partamos un Sí, pastel con claro. 50 euros. Pues ya próximamente vamos a tener por allí un pastel en Real del Monte, ¿no? Si no me equivoco, en diciembre se casa Edgar, entonces pues ahí nos sumaremos todos a la pachanga. Y Don Lore, igual, en algún momento, probablemente que si visitaste el campus Tulancingo, Don Lore te abrió la puerta porque él estaba en el equipo de seguridad allí en el campus Tulancingo de Caliar. Y bueno, pues ya acercándonos al cierre, porque ya se nos ha ido el tiempo volando, me gustaría pasar una sección de preguntas más rápidas, Sí, perfilándonos al cierre de esta conversación. Y te voy a dar a escoger un número del 1 al 10 y dime qué número escoges para la primera pregunta rápida. el 5. ¿Hay alguna lección que te hubiera gustado aprender antes? ¿Alguna lección que me ha gustado aprender antes? Bueno, muchas cosas. Eh, Tal vez, hablando profesionalmente, tal vez más de un aspecto financiero. O sea, creo que el mundo social en términos de mi propia carrera, digo, hoy, antes porque probablemente hubiera acelerado, ¿no? Otras cosas, pero esa. Y otra que tengo muy presente es el que me hubiera gustado aprender más de la aeronáutica, ¿no? Es algo que pocas personas saben, pero a mí me gustaban mucho los aviones, ¿no? Una de mis pasiones era eso y creo que eso es algo que sí me hubiera gustado como meterme más. Digo, hoy ya me clavo más a otros temas de agilidad, de recursos humanos, de transformación, eso me gusta mucho, pero si hubiera volteado un poco hacia atrás, decir, ¿qué me hubiera gustado aprender y tal vez aprovechar un poco más ese tiempo? Es esto, ¿no? De clavarme más a la aeronáutica, de meterme y probablemente estar ahí, ¿no? O construyendo aviones o manejando aviones, pero me hubiera gustado estar ahí dentro de este sector. Qué interesante, qué interesante. Siguiente pregunta, del 1 al 10. La 3. ¿Qué nos recomiendas para mejorar nuestro metro cuadrado? ¿Qué te recomiendo para mejorar tu metro cuadrado? Creo que, o ver, y creo que muy potente es constantemente pensar lo escuché de algún momento de un colega, de un facilitador también y me gustó mucho su término, es tu yo observante, ¿no? Es decir, activar en la medida posible, analizarte qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo y siempre tener esta autocrítica. Para mí eso es muy importante si quieres generar un cambio, empieza por ti, o sea, empieza por, y sonará mucho libro, ¿no? Mucho a muchas cosas, pero en realidad es, primero vete tú, ¿no? O sea, más allá de estar pensando querer cambiar a alguien o más gente, es primero tú, qué cosas tienes que hacer tú y constante. No es de, ay, fíjate que no solamente lo pienso en mis 12 uvas de diciembre y es donde me pongo a reflexionar sobre mi punto mejor del próximo año. Creo que es un proceso constante, permanente, y en la medida que creo que lo hagas, vas a poder identificar cómo impactas mejor en ese metro cuadrado. Sí, la constancia, la dedicación y el realmente creértelo, ¿no? Creer en ti, creer en lo que haces, creer en lo que dices. Bien, siguiente pregunta, del 1 al 10. La 7, ¿Qué es aquello que te hace decir, de aquí me agarro y me voy para adelante? mi familia.
O sea, de aquí me agarro, porque desde aquí me agarro y voy para adelante porque tengo ese gran propósito de mi familia. O sea, mi meta más allá de profesional es realmente seguir, ¿no? Ese camino de mis hijos, del ejemplo y al final como seres humanos, pues no todo es sencillo, ¿no? No todo es fácil, pero sí es algo que me hace, de aquí me agarro y voy para adelante, ¿no? No me detengo porque hay ese gran propósito de tener mis hijos, mi esposa, ¿no? Mis hermanas, mi papá, o sea, ese lado es lo que me impulsa a seguir creciendo y de alguna manera la gente con la que te rodeas y cree en ti también influyen en seguir adelante. Entonces, siempre pongo ese punto en alto de decir, ¿para qué hago lo que hago? A ver, estoy en esta área, pero tengo que poner un propósito superior porque si me voy a temas más de tú lo que piensas, no, ¿para qué lo hacemos? Entonces, hablando profesionalmente eso me ayuda, pero personalmente me motiva mi familia. Qué bonito que la familia sea el ancla, motor y destino, y precisamente para ellos es lo que uno genera día con día. Siguiente pregunta, escogemos del 1 al 10. 9. Cuando eras niño, ¿a qué te gustaba jugar? Me gustaba el fútbol, bueno, depende de niño qué edad, ¿no? Porque es niño desde muy chiquito, te llamas menos 11 años, 12 todavía, ¿no? Pero me gustaba mucho el fútbol, me gustaba mucho salir a las canchas, jugar, ¿no? Retas, o sea, me gustaba mucho pegarle a la pelota. Pero también me gustan mucho los videojuegos. Es algo que ya hoy no hago con tanta frecuencia, pero sí me gustaban mucho los videojuegos. Me encantaban algunos de estrategia, en la computadora me ponía a jugar, o simuladores de vuelo, ¿no? Que era como un poquito mi pasión. Y eso jugaba. Obviamente los juegos normales de colonia que en su momento jugabas con vecinos, con amigos, ¿no? Pero creo que esas dos cosas era donde me gustaba estar, mucho hacia el fútbol y por este lado videojuegos, como dos cosas que me gustaban mucho. Sí, hoy en día a lo mejor ya no es tan fácil salir a la calle y dejar que los niños vayan más allá de la esquina, pero creo que todavía nos tocó esa infancia, ¿no? Donde podíamos a lo mejor reunirnos en un lote baldío o patear el balón toda la tarde. Exacto. Ujú, ujú. Siguiente pregunta, del 1 al 10. Pues la 10. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a quién te gustaría conocer en persona? Si pudiera viajar en el tiempo, ¿a quién me gustaría? Pues no sé, fíjate que soy como más así como, o sea, por ejemplo, no sé si conocer en persona, pero sí conocer esa época medieval, este, muchos personajes, pero vivir esa época más bien. O sea, creo que esa época de todo esto, o sea, de nada que ver con lo que hoy somos, probablemente regresar tanto ese tiempo donde había imperios, donde había guerras, probablemente era un momento muy feo, pero como todo donde nacen muchos temas de iglesia, donde nacen muchos temas del poder, donde nace, o sea, donde se definen muchas cosas que hoy pues es parte de nuestra esencia, me iría más hacia esa época, más que un personaje, me iría más hacia ese momento de la humanidad. Sí, esta parte donde pues a lo mejor se nos marca los territorios, ¿no? Una Exacto. época muy interesante. Sí, sí, mucho. Y creo que marcó muchas cosas que hoy en día tenemos, pero ahí me ha gustado. Pero también es todo esa parte, o sea, no bonito, ¿no? Porque seguramente hubo muchas cosas, derechos humanos, en cosas no padres, pero en ese momento, o sea, no sé, pero me causa cierta curiosidad aquella época. Muy bien, pues es así como llegamos a la pregunta que cierra con broche de oro esta entrevista, y te pregunto, Carlos, ¿cuál ha sido tu momento de eureka? Mi momento de eureka, yo creo que cuando hay varios, pero creo que cuando nacieron mis hijos, eso es uno, ¿no? El estar con mi esposa y nacieron mis hijos, creo que ese fue un momento muy bonito, muy padre, muy de muchas emociones y creo que ese es uno de mis momentos más importantes. ¿Y en lo profesional? Y en lo profesional, pues
A ver, pensemos en uno así, un momento eureka. Probablemente en el momento cuando me dijeron, sí te quedas, ¿no? En uno de mis trabajos, fue otro momento eureka, ¿no? O sea, decir, venga. Y son momentos como picos, ¿no? Que de pronto te llevan a una emoción muy fuerte y esa es otra. O sea, en esa oportunidad que te da, de pronto no nos damos cuenta, pero cuando le dices a alguien, oye, te quedaste en el puesto, en este lugar, o eres tú la persona seleccionada, son palabras que te marcan porque impactas de una manera muy importante y no sabes qué hay detrás, ¿no? Pero solamente el darle la tranquilidad a mucha gente, o particularmente cuando haces esto, de esas palabras, que a veces lo haces ya muy monótono, pero eso que significa tengo trabajo, para mí creo que es otro de los momentos muy, muy importantes. Lo comparto. eh, hace ya algunos años escribimos precisamente Erika y yo un artículo y partíamos de allí, partíamos de el momento clave en el que una persona es aceptada dentro de la organización y a partir de ahí empieza pues todo su viaje de involucrarse en la organización y además el beneficio y el impacto social que tiene para la persona, porque en efecto, o sea, tu caso, o como hemos visto, ha sido de crecimiento, ha sido por una recomendación, por tu trabajo te ha ido llevando hacia más adelante. Pero también hay muchos casos donde ese sí estás aceptado era tal vez la oportunidad que estaba esperando la persona. Sí, sí, claro. Yo creo que detrás de eso hay muchas historias, muchas miles de historias en la que no sabes, ¿no? Y a lo mejor aprovecho en este comercial de si tú estás en el área de atracción, ¿no? El de talento o reclutamiento o te encargas de dar estas noticias, no pierdas esa sensibilidad, ¿no? Porque muchas veces es como, no es nada más cubrir una vacante, sino lo que estás dejando y esa noticia, probablemente existan sueños, ¿no? De estas personas que van a empezar un camino y hay expectativas, pero esas palabras creo que son muy importantes y me puede decir lo que es un momento eureka, ¿no? Es decir, mucha gente llora, grita, total. Y a lo mejor no lo saben, pues en el momento es, gracias, ¿no? Pero después es de, me la creo, no me la creo, hago, sobre todo dependiendo la situación, pero casi siempre es un tema muy positivo, ¿no? Muy positivo decir, tienes trabajo y qué mejor que en lo que querías, ¿no? O qué mejor que en lo que te apasiona, porque ahí es donde se hace todavía un momento eureka mucho más grande. Definitivo, definitivo. Qué gran lección nos has dejado en esta charla, Carlos. Yo lo he disfrutado bastante. Eh, Sé que la audiencia también lo ha disfrutado bastante. Hemos tenido muchos comentarios. Por aquí siguen llegando comentarios. Catalina Moreno dice, exacto, muy buena charla. Felicitaciones para ambos y excelente noche. Excelente noche, Catalina. Pues algo más con lo que quieras cerrar tu participación. Agradecido, Carlos, por darme un espacio en tu canal, por la invitación y la invitación a quienes nos escuchan y nos puedan escuchar en la retransmisión es, justo activa tu yo observante, ¿no? Analiza cómo puedes impactar en tu metro cuadrado y el reto, un poco de lo que platicamos, ¿no? De si hoy estás en un momento incómodo en tu organización, probablemente si te vas a otra organización pase otra cosa, ¿no? O sea, probablemente sea mejor, pero siempre tendrás ese lado de no todo es perfecto, ¿no? Y no existe una organización perfecta, por muy buena que sea, siempre hay algo, porque somos personas distintas colaborando con historias de vida distintas. Entonces, valora tu presente, disfruta este camino, valora el entorno en el que estás y simplemente aprovecha ese momento y disfrútalo, ¿va? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No pudimos dar mejor cierre. Estuvo con nosotros Carlos Iván Vázquez Martínez. Yo soy Carlos Gutiérrez y
Nos vemos hasta la próxima. Gracias por escuchar Eureka Podcast. Si te gustó el episodio, te quiero pedir una cosa. Apóyame enviándolo a quien creas que le puede servir, ya sea por WhatsApp, por correo electrónico, por mensaje directo o por donde tú quieras. Nada me haría más feliz que el saber que estas historias han sido una fuente de inspiración para que alguien se decida a mejorar su metro cuadrado. Nos vemos el próximo miércoles por Facebook Live y los jueves en Spotify y YouTube. Me encuentras como @caredgr. Espero leer tus comentarios. Que sigas teniendo más momentos Eureka.